En mi pueblo había una anciana quien era amiga de mis abuelos. Ella tenía muchos perros quienes le hacían compañía en su inmensa soledad, y especialmente había uno a quien quería mucho por ser tranquilo y callado, pero que sin embargo, ella decía que en algunas ocasiones le daba un poco de temor, y es que la mujer siempre relataba que en cada extraña ocasión en la que el animal aullaba, alguien de la comunidad fallecía. Y bueno, en un principio aquellas palabras de la mujer parecían simples habladurías de una anciana senil, pero poco a poco el pueblo entero fue notando la veracidad de aquellas palabras, especialmente cuando falleció el alcalde, y casualmente, algunos pobladores aseguraron que una noche antes, el aullido de aquel perro se escuchó por varias calles. La chamana o bruja del pueblo hizo una visita a aquella abuelita, y desde ese día, al perrito la dueña le ponía un bozal, y por las noches lo metía y encerraba dentro de su casa. Pero pese a todo esto, todavía en un par de ocasiones se logró escuchar aquel aullido que alertaba a todos de que la muerte caminaba por entre las calles, hasta que en una ocasión, un señor falleció de un infarto fulminante, pero todos los pobladores se quedaron sorprendidos, pues por primera vez los aullidos del perrito no se escucharon, y nadie fue alertado del fallecimiento. Mis abuelos fueron a ver a la dueña de aquel canino, y al encontrarla, notaron que estaba muy desconsolada, pues había encontrado a su perro asfixiado por su propia cadena. Fue en ese momento que se supo el motivo del bozal y el encerramiento del animal. Y es que esto no era por miedo, sino más bien por amor. Traté de protegerlo, pero aún dentro de mi casa no pude detenerla. Aquella bruja me lo dijo. Cuida a tu perrito, pues tiene un don muy especial. Sin embargo, a la muerte no le agrada que interfieran en sus designios, que descifren sus planes, y a este paso ella va a quitar el problema de su camino. Si sabes a lo que me refiero. ¿No? Así falleció el perrito que nos avisaba de la proximidad de la muerte en la comunidad. Aquel perrito que en más de una ocasión trató de advertir y proteger de lo inevitable a todos los que habitamos en este lugar. Hay tanto terror en las historias que escucharán esta noche que quisiera recomendarle a todos aquellos que son susceptibles y débiles de espíritu que mejor se salten este episodio. Pero si aún con eso, tú que estás allí en casita decides escucharnos, te pido que por favor prestes atención a cada uno de estos relatos y sobre todo que reces por jamás ser el protagonista de uno de ellos, pues quizá eso podría cambiarte la vida para siempre. Sin más por añadir, demos comienzo al pavor y al suspenso. Ya saben que yo soy su anfitrión, Elías Salazar, y todos ustedes ya se encuentran en mi pesadilla. La historia que les voy a contar no se la he contado ni siquiera a mi esposa ni a ningún amigo, por lo que mi anonimato es primordial. Yo soy policía del Estado de México. Como tal, tuvimos una orden de un comandante de llevar un documento al municipio de Ixtlahuaca, y como no habían suficientes recursos monetarios para poder irnos por la autopista, nos tocó transitar por la carretera libre. Esta carretera se encuentra en el municipio de Isidro Fabela, arriba de lo que es Tlaxcala, muy cerquita de donde se encuentra el centro ceremonial otomí. Y bueno, se trata de un bosque bastante grande y denso, donde se sabe que habitan seres de todo tipo, desde brujas hasta luches, o bueno, eso es lo que la gente cuenta. Pasamos por ese punto por primera vez en la tarde, pero lo siguiente se presentó cuando pasamos de regreso por ese mismo punto, y siendo ya la 1 de la madrugada. Yo iba conduciendo la patrulla y en medio de esa inmensa nada, como por arte de magia, la unidad comenzó a fallar, como si se nos hubiera acabado la gasolina. Los códigos, las luces de la torreta, todo se apagó de golpe hasta que quedamos varados y en completa oscuridad. Mi compañero y yo decidimos bajar de la patrulla para revisar el motor, pues de cierta manera pensamos que era una falla mecánica. Él me comentó que pidiéramos apoyo a nuestra base para que supieran que estábamos varados y nos mandaran una unidad de mecánicos, pero a la hora de querer intentar comunicarnos por radio, solamente se escuchaba estática. Esto se nos hizo un poco lógico, ya que por el área en la que nos encontrábamos
estábamos rodeados completamente de bosque y se nos hacía razonable que no hubieran ondas de radio, pero estando en esa situación, varados e incomunicados, ¿qué haríamos? En ese momento se soltó un aire bastante frío y helado, un aire muy, muy fuerte, y comenzamos a escuchar gritos de una mujer, pero eran gritos de lamento, como si estuviera sufriendo. Inmediatamente tomamos nuestras armas, una larga y una corta, y comenzamos a adentrarnos en el bosque. Conforme íbamos acercándonos a los gritos, estos se escuchaban más fuertes, pero había momentos en los que parecía como si estos se alejaran de nosotros. Nos acercábamos y de repente se alejaban, y así sucesivamente. Llegó un momento en el que nos dispersamos en dos caminos diferentes para tratar de llegar por ambos lados a esta persona que pedía apoyo, y finalmente llegamos a una especie como de sendero. Ahí estaba una mujer en el suelo con un vestido largo, bastante blanco y con el rostro tapado, pero sin duda, lo que más llamaba la atención era aquella postura en la que se encontraba, como si fuera a dar a luz. Lo siguiente es muy difícil de recordar, pero el estómago. El vientre de esta mujer se le movía más o menos como si fuera la película de Alien, cuando le meten esas cosas a los humanos. Así se le veía el vientre, como si algo le estuviera empujando hacia afuera, y la mujer gritaba y gritaba bastante fuerte. Entonces, alcancé a ver a mi compañero y nos acercamos a la mitad. La mujer no nos logró detectar, y de repente, expulsó a un bebé, o al menos eso creíamos que era. Al momento de querernos acercar a auxiliar a esta persona, encendimos las lámparas, pero estas no prendieron, ninguna de las dos que teníamos. Entonces, nos acercamos únicamente con la luz de nuestros celulares, y al momento en el que vimos al bebé envuelto de placenta, este tenía una cara como de perro, de esos que tienen la cara aplastada, y tenía colmillos. La cosa esta tenía su vientre bastante abultado, y en el momento en el que abrió los ojos, estos eran totalmente blancos. La mujer, al percatarse que estábamos ahí, de repente corrió hacia el bosque y se perdió en esa penumbra. No supimos más de ella. ¿Y cómo íbamos a hacerlo si justo en ese preciso momento se escuchaban aquellos siniestros chillidos de bebé, chillidos mezclados con los de un cerdo? Aquello no era el llanto de un feto, de un bebé humano. Ese era el sonido de una bestia, de algo ajeno a esta realidad. El animal se volteó en posición a gatas y de repente quiso atacar a mi compañero. En ese momento yo accioné mi arma. Traté de disparar, pero solo escuché el gatillo, el clic que este hacía para disparar, pero nunca salió nada. Mi compañero, espantado, se echó a correr y yo salí detrás de él. Sentíamos que esta cosa estaba atrás de nosotros. Escuchábamos su llanto, su quejido, y este sencillamente era horrible, espantoso. Afortunadamente no sé cómo lo hicimos, pero logramos dar con la patrulla en medio de la carretera. No encendía. Nada más giraba la llave, pero nada. Entonces, como si hubieran brincado sobre la patrulla, comenzaron a moverla de un lado a otro y se escuchaba el llanto de esa cosa, sus gritos. Mi compañero, casi llegando a la histeria, comenzó a accionar la escopeta que traía, pero no salió ni una sola bala. En su desesperación, este compañero se salió de la patrulla y entonces eso le brincó en la espalda. Le mordió la oreja e incluso le arrancó la mitad de esta. Ante esta situación, y tomando mi bastón policial, salí con la única intención de alejar a esa cosa de mi compañero
y le solté el golpe más fuerte que pude darle en ese momento. Y bueno, gracias a Dios, fue lo suficiente para alejarlo unos cuantos metros. Pero entonces fue cuando se presentó lo más turbio de este relato, pues ese pequeño monstruo nos habló. Habló en nuestro idioma y dijo lo siguiente: me los voy a llevar. Voy a devorar sus almas. Voy a comer por completo toda su esencia. Aquella fue una voz demoníaca, una voz gutural, irreal, que nos sumió en el más profundo de los terrores. Y así, con ese temor, mi compañero herido y yo corrimos rumbo al bosque, y en direcciones diferentes. No sé cómo contar esto sin sentir vergüenza, pues se supone que nosotros somos los defensores de la sociedad, pero ¿qué se puede hacer contra este tipo de cosas? ¿Cómo poder enfrentar a algo que es antinatural, que por mera lógica ni siquiera tendría por qué existir? Aquella fue la noche más larga de mi vida. Una noche en la que corrí sabiendo que mi vida dependía de ello y escuchando de manera constante ese escalofriante chillido. Sin embargo, eventualmente amaneció y, solo con la luz del sol, aquellos lamentos, aquellos ruidos cesaron, y entonces comencé con la búsqueda de mi pareja, a quien luego de un par de horas logré localizar. Lo encontré cerca de una presa, pero él estaba con todo el cuerpo arañado. Prácticamente arrastrándolo, lo llevé hasta la patrulla, y ahí pude ver el poder y la malicia que ese ser contenía, pues la patrulla estaba destrozada, con los neumáticos ponchados y definitivamente inservible. Pero, gracias a Dios, el radio aún continuaba funcionando, por lo que a través de él pude comunicarme con mis superiores, quienes mandaron el apoyo e internaron a mi compañero por varios días. Por si se lo preguntan, luego de esta experiencia mi pareja se dio de baja y, bueno, jamás quiso hablar de lo que vio esa noche, de lo que le hizo ese animal, y no lo culpo, pues sin lugar a duda se trata de algo traumático. Por mi parte, yo aún continúo en este trabajo, pero evidentemente siempre guardando este relato como mi secreto, pues no deseo que piensen que estoy loco o trastornado. Así que, gracias. Gracias, comunidad, por permitirme expresar esto, comunicar esta historia y, sobre todo, por no juzgarme. Dulces pesadillas para todos ustedes. Hace mucho tiempo, cuando aún vivía con mi abuela en Tamaulipas, me decía que jamás hiciera qué hacer por la madrugada, ya que al hacerlo llamaba entidades fantasmales a la casa. Jamás entendí esta superstición y nunca le pregunté por qué me decía esto, hasta que cuando crecí y cumplí 19 años de edad, me surgió la curiosidad de preguntarle el por qué me decía siempre lo mismo. Esa noche, mientras me estaba preparando mi café, mi abuela se sentó muy seriamente y me contó esta historia. Tenía 15 años cuando me junté con tu abuelo. Sus papás nos dieron un pedacito de tierra en el campo, que era un cuartito solo de concreto de 4x4. Afuera estaba el baño y el lavadero. Los primeros días eran buenos. Él se iba a trabajar a las 3 de la mañana a unos minutos del campo, y yo me quedaba durmiendo. Pero una ocasión en la que él se despertó y se fue, yo no pude dormir. Me dieron las 3:30 de la madrugada, y yo me sentía con mucha energía. Me dio insomnio y, para cansarme, decidí levantarme a hacer mi quehacer. No era mucho, y comencé tendiendo mi cama para después barrer, salir por una cubeta de agua para trapear, y mientras estaba pasando la jerga por todo el cuarto, escuché claramente cómo alguien estaba lavando la ropa en mi lavadero. Se me alisaron los vellos de mi cuerpo porque alrededor no había nadie. Me asomé por la ventana haciendo a un lado la cortina, pero no era nada. A pesar de que en el patio no había luz,
La que había dentro del cuarto salió un poco y estoy segura de que no había nadie. Sin tomarle más importancia, yo continué realizando mi quehacer con ese ruido y en varias ocasiones me fijé, pero en serio estaba sola. Comencé a trapear nuevamente y mientras trapeaba debajo de la cama tocaron muy fuerte la puerta. Salté del susto y pregunté quién era. Me asomé por la ventana y pude ver parado a un hombre muy alto en mi puerta, que tenía un sombrero muy grande. Sin embargo, yo no quise abrirle. Le grité que se fuera, que mi marido estaba a punto de llegar, pero desde la ventana podía ver que no se iba. Y así, sin moverme, nuevamente escuché que tocaba la puerta. Ante esto salté del susto y retrocedí varios pasos. De la zona de la cocina agarré un cuchillo esperando lo peor. Aquel hombre que estaba afuera comenzó a golpear la puerta frenéticamente, como si intentara tirarla. Y luego de 3 largos minutos, el hombre retrocedió. Hizo un chiflido, y después lo escuché galopar y alejarse trepado en su caballo. Yo, asustada, me fui acercando poco a poco a la ventana e hice a un lado la cortina. Eso que vi era una entidad, pues en el pasto estaban las huellas del caballo, pero de ellas resaltaban pequeñas llamas. Pude ver claramente el caminito de fuego que fue dejando aquel jinete. A la mañana siguiente, cuando regresó tu abuelo, fuimos a visitar a mi suegra, y al yo comentarle todo esto porque estaba impresionada, ella muy seria y asustada me dijo que jamás volviera a hacer mi quehacer durante la madrugada.